Hola, buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar el día de hoy la presentación de un artículo extremadamente importante, que es la de este artículo de guías actualizadas en el manejo de la sepsis y choque séptico en niños en el 2026. Es un artículo que está publicado principalmente en el Pediatric Critical Care Medicine 2026, volumen 127 y páginas 00. Muy bien, pasamos a la presentación en PowerPoint y es de la siguiente manera. Vamos a ver las guías de manejo fundamentales las guías internacionales, como ya mencionamos, pues un artículo bastante interesante. Que la metodología de desarrollo de las guías tiene un rigor científico y consenso internacional para las medicinas basadas en evidencia, va a base de un panel de expertos multidisciplinario. Se organizaron en 5 subgrupos temáticos especializados, una síntesis de la evidencia PICO y metodología GRADE para establecer fundamentalmente un marco de evidencia bastante robusto, bastante adecuado para obtener la mayor certeza de la información. Entonces, la panel de expertos multidisciplinarios son 68 expertos internacionales de cuidados críticos, emergencia, neonatología e infectología, 6 métodos y presentación de pacientes familiares y organización de 5 grupos temáticos, como ya dijimos. Hay una síntesis de evidencia PICO, que es una parte importante que responde a las preguntas como son: ¿cuál es la población que se está estudiando, la intervención, el control y los resultados? Se hizo además para ensayos clínicos aleatorizados, ROP2 y Clarity para estudios de corte. La metodología es GRADE, que se clasifica la certeza de la evidencia basada en el sesgo, la inconsistencia y la imprecisión. Se clasifica de la siguiente manera: alta, moderada, baja y muy baja. Resultados generales de la certeza de evidencia. Hay 5 recomendaciones fuertes, 24 recomendaciones adicionales y 10 declaraciones de buena práctica clínica. Aquí están graficadas cómo se encontró el desglose de los diferentes tipos de evidencia. A pesar de los avances, la mayoría de las recomendaciones se basan en evidencia de baja o muy baja calidad. Fíjense, este es un artículo de revisión, ¿no? Es un metaanálisis, pero más que un artículo de revisión donde evalúa la evidencia. Pero encontramos de entrada en este artículo que la calidad de la evidencia es baja o de muy baja calidad. Eso subraya la necesidad crítica de investigación clínica en ensayos clínicos controlados y aleatorizados en poblaciones pediátricas. Aquí están los tipos de recomendaciones de acuerdo al GRADE. No nos vamos a entretener mucho en este punto, pero es fundamental que lo conozcan. La terminología de la sepsis pediátrica, evolución de las definiciones en integración de los criterios de FENIX 2024. La sepsis, que es una infección que conduce a una disfunción orgánica múltiple que amenaza la vida, incluyendo pacientes con choque séptico. Choque séptico, subconjunto de sepsis con perfusión inadecuada y o disfunción cardiovascular no atribuida a causas cardíacas primarias. La sepsis probable es presentación clínica consistente en sepsis, pero la infección aún no ha sido confirmada microbiológicamente. Y choque séptico sospechado, choque de etiología no confirmada, pero sospecha firmemente que es secundario a un proceso infeccioso, y choque con hipoperfusión sepsis con signos continuos de hipoperfusión tisular, tratamiento inicial adecuado. El reconocimiento inicial y detección y lactato. El tamizaje sistemático, que es una evidencia insuficiente para recomendar un cribado sistemático obligatorio, además de los protocolos clínicos establecidos. Aunque hay identificación temprana es vital, los estudios no muestran una reducción consistente de la mortalidad en el cribado electrónico universal. Se enfatiza la importancia de protocolos locales clínicos iniciales y el triage experto sobre herramientas automáticas. Hacemos énfasis en la necesidad de investigación comparativa robusta antes de una implementación global. Por ejemplo, la medición del lactato es una recomendación fuerte. Se recomienda medir el lactato en sangre como parte de la evaluación inicial de los niños con sepsis probable o choque séptico sospechado.
La fuerza de recomendación es intensa, es fuerte, y el marcador indirecto que nos indica de manera indirecta la hipoperfusión tisular. Los niveles elevados se asocian directamente con mayor mortalidad y bajo riesgo y el costo frente al alto beneficio potencial que nos puede traer la medición del lactato. Programas de mejora y obtención de cultivos, la optimización de recursos y procesos institucionales del diagnóstico de procreado inicial, una mejora de rendimiento, recomendación fuerte, implementación de programas hospitalarios y procedimientos operativos estándar para manejo de la sepsis. Esa es una recomendación fuerte, que nos da un impacto a la mortalidad con un riesgo relativo de 0.51, es decir, una protección del 49%. Eso nos dice el riesgo relativo. Sin programa no hay protección, con programa tenemos un 49% de proteger al paciente que desarrolla sepsis. La obtención de hemocultivos, una declaración de buena práctica en las guías de buena práctica clínica, obtener hemocultivos antes de iniciar terapia antimicrobiana, y solo si no se retrasa la administración de antibióticos. La aplicación de esto pues va a depender de un razonamiento clínico. Los programas de mejora reducen significativamente la estancia hospitalaria. El diagnóstico microbiológico precoz permite una terapia dirigida más rápida y cumplimiento de los paquetes de medidas bundle, que es la clave de la supervivencia. Novedades en el reconocimiento inicial, actualizaciones en clave del tamizaje y marcadores diagnósticos 2020 contra 2026. Por ejemplo, la medición del lactante de sangre, el anterior sugerencia débil basada en evidencia de muy baja certeza. Actualmente tiene una recomendación fuerte en el 2026 como marcador indirecto crítico de la perfusión. Un nivel de 2 equivalentes por litro o 2 milimoles se asocia con una mortalidad alta. 5 milimoles por litro cumple con criterios de Phoenix para disfunción cardiovascular. Muy importante. Mayor de 5 milimolas por litro incrementa la disfunción cardiovascular. Cribado sistemático o tamizaje de sistemático de sepsis, evidencia insuficiente para imponer un tamizaje sistemático sobre protocolos clínicos establecidos. Un NIECA no encontró diferencia en mortalidad en mortalidad o rapidez de antibióticos con cribado obligatorio versus evaluación clínica robusta, es decir, un ensayo clínico aleatorizado. El enfoque desplaza hacia la mejora del rendimiento hospitalario. Recomendación fuerte. Las nuevas declaraciones 2026 es pruebas moleculares, evidencia insuficiente para el uso rutinario, como son PCR y paneles rápidos, debido a la incertidumbre en resultados clínicos y es costoso. Mejora el rendimiento, implementación obligatoria de programas de mejora que es una recomendación fuerte. Terapia antimicrobiana, inicio y cobertura. La cronología de administración. En el choque séptico sospechado, iniciar antimicrobianos lo antes posible, menos de una hora. Una recomendación muy fuerte, aunque con baja certeza. En la sepsis probable sin estado de choque, una investigación rápida, iniciar si se confirma la preocupación de una infección, que debe ser dentro de las menos de 3 horas. Es una recomendación condicionada y de muy baja certeza. La evaluación retrasada y la sepsis probable. Si la evaluación oportuna es difícil, considerar administración inmediata de antibióticos, que se considera una buena práctica. Estrategia de cobertura, amplio espectro empírico. El uso de uno o más antimicrobianos para cubrir todos los patógenos probables según la epidemiología local. Pacientes de alto riesgo, pacientes de terapia multidroga para inmunocomprometido o riesgo de patógenos multiresistente. Sobre los betalactámicos, la evidencia insuficiente para recomendar infusión continua o intermitente en pediatría. Principio fundamental, cada minuto cuenta en estado de choque. La precocidad de antibiótico es determinante para la supervivencia. Cambios en el tiempo del inicio de antibiótico, nuevos plazos y recomendaciones según la gravedad clínica, 2020 contra 2026. La sugerencia débil basada en evidencia, muy baja certeza en el 2020, actualización, una recomendación fuerte, inicio ideal en al menos de una hora.
Sepsis probable, plazo máximo de 3 horas para evaluación rápida de 3 horas para confirmar e iniciar antibiótico buscando reducir el uso innecesario en casos de etiología viral u otras patologías no infecciosas. Guía de buena práctica. El sistema de salud, con recursos limitados y dificultad diagnóstica, considera antibióticos lo antes posible si la probabilidad de sepsis es alta. Hemocultivos prioritarios, evitar retrasos sustanciales en estos casos. Desescalada antimicrobiana y interconsulta a infectología. La procalcitonina se establece como una recomendación condicional. No se sugiere no usar de forma rutinaria para guiar la desescalada cuando existen programas efectivos de administración de antimicrobianos. Tiene una asistencia de certeza de evidencia moderada. Interrupción de terapia. Si no se identifica el patógeno, reducir o detener la terapia según clínica, factores del huésped y discusión con expertos. Es decir, interconsultar infectología. La consulta de enfermedades infecciosas, una implementación de asesoramiento especializado rutinario. La infección documentada pura en infecciones de torrente sanguíneo sugiere una consulta rutinaria en infectología o microbiología. Sin infección documentada, evidencia insuficiente para recomendar o consultar de manera rutinaria en ausencia de patógeno en sangre. Flujo de decisión de desescalada, identificar el patógeno, evaluar la sensibilidad, reducir el espectro e interconsulta al especialista. Pasamos al siguiente punto, que es nuevas recomendaciones de infusión y consultoría. Estrategia de infusión de beta-lactámicos. Evidencia insuficiente para recomendar infusión continua extendida sobre dosis de intermitente rutinaria, aunque la farmacocinética apoya el mantenimiento de niveles de concentración mínima inhibitoria. Los ensayos clínicos aleatorios pediátricos no han demostrado beneficios claros en la mortalidad comparado con la dosificación intermitente estándar, es decir, no hay diferencia aplicar antibióticos de manera intermitente, en horario o bien infusión continua. La sugerencia de consulta rutinaria o interconsulta infectología, microbiología en infecciones de torrente sanguíneo bien documentadas. Desescalada antimicrobiana, pues la procalcitonina, sugerencia de no usar rutinariamente para guiar la desescalada, y ya que existen programas maduros de administración de antibióticos, y por otro el criterio clínico, priorizar la evaluación clínica de la evolución del paciente. Ahora vamos con el siguiente punto, que son la terapia de fluidos, que es la resucitación y selección. Con disponibilidad en la terapia intensiva pediátrica, en choque séptico, administrar líquidos en 40-60 mililitros por kilo durante la primera hora, con bolos de 10 a 20 mililitros kilo durante la primera hora aproximadamente, hasta llegar a 40-60. Si no tenemos terapia intensiva y no hay hipotensión, no hay que administrar bolos, iniciar líquidos solamente de mantenimiento. El primer punto es sugerencia, el segundo punto es recomendación. Si no hay UCI y tenemos hipotensión, que es un choque hipotensivo, podemos utilizar cargas de soluciones hasta 40 por kilo por hora en bolos de 10 a 20 durante la primera hora. Sugerencia. La selección de fluido es cristaloides balanceados, preferidos sobre solución salina para reducir riesgo de insuficiencia renal aguda o necesidad de terapia de reemplazo renal lento. Los cristaloides contra la albúmina. Se sugiere usar cristaloides como primera opción por costo y disponibilidad antes de utilizar la albúmina. La declaración de buena práctica. El estado hemodinámico debe reevaluarse después de cada bolo, suspender si el shock se resuelve o si aparecen signos de sobrecarga hídrica. Monitoreo llenado capilar, diuresis y nivel de conciencia, y ajustar el volumen de peso corporal. Un paciente que empieza a tener sobrecarga hídrica y además continúe con hipotensión y además agrega falla renal, lo recomendable es usar terapias lentas continuas de reemplazo renal. La actualización de manejo de fluidos. Diferenciación de estrategias según disponibilidad de cuadros intensivos 2020 contra 2026. ¿Qué dicen? Dicen:
Con UCI disponible, bolos de 10 a 20 minutos por kilo hasta 40 a 60 y valor de respuesta tras cada bolo. Sin UCI disponible para bolos, contraindicación fuerte para bolos si no hay hipotensión. Iniciar fluidos de mantenimiento solamente. Para pacientes con hipotensión y no tienes terapia disponible, utilizar bolos limitados de 10 a 20 minutos por kilo hasta 40 minutos por kilo en una hora. Detener si hay datos de sobrecarga. La primera es recomendación condicional, la segunda es una recomendación fuerte, es importante, y la tercera es una recomendación condicional. Es imperativo reevaluar el estado hemodinámico tras cada bolo. Debe tener fluido si el choque se resuelve o si aparecen signos de sobrecarga hídrica. Como dijimos, la sobrecarga hídrica en cuanto a la eliminación de fluidos 2026, los cristaloides equilibrados, es decir, Ringer lactato, soluciones como son la Harman, sobre la solución salina al punto 9, menor incidencia de lesión renal aguda y nueva y progresiva en cuanto a evitar acidosis producida por cloro de acuerdo a los ensayos clínicos aleatorizados. La reducción de riesgo de terapia de reemplazo renal es muy importante, el uso de cristaloides balanceados, y es mucho mejor utilizar cristaloides que albúmina en la resucitación inicial. Manejo de sobrecarga de fluidos. Considerar la eliminación activa de fluidos tras alcanzar estabilidad hemodinámica. Y acciones recomendadas: monitorear el total de líquidos fluidos, prevenir la administración excesiva y uso de diuréticos y terapia de reemplazo renal lenta si es necesario. Vamos ahora con los monitoreo hemodinámico y vasoactivos, priorizando la evaluación clínica y el inicio de soporte. Evaluación clínica: llenado capilar del paciente, temperatura, extremidades, pulso, signos vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial, diuresis y conciencia. Las metas y herramientas avanzadas: mantener mayor del 60% la saturación venosa central si hay acceso venoso, la presión venosa central si hay acceso venoso para guiar la reanimación. Y obviamente es una recomendación condicional. Si tienes el uso de ultrasonido, puedes utilizar el POCUS cardíaco pulmonar, muy útil para evaluar la función miocárdica y la respuesta a líquidos, que ya en la actualidad es extremadamente importante. La elección de la primera línea, el uso de epinefrina, norepinefrina, evidencia insuficiente para preferir una sobre otra. Acceso vascular periférico, iniciar vasoactivos por vía periférica si el acceso central no está disponible y evitar retrasos. Condicional. Dosis altas de catecolaminas, considerar añadir vasopresina si el choque es persistente a pesar de la titulación de líquidos. No retrasar vasoactivos por búsqueda de acceso central, reevaluar continuamente después de cada intervención y titular según marcadores de gasto cardíaco. Es muy importante pues que si no tenemos acceso central no retrasemos el uso de vasoactivos, en este caso de la vasopresina. Vean ustedes el avance del uso de monitoreo de POCUS. Uso de POCUS, sugerencia de usar POCUS cardíaco y pulmonar para guiar la resucitación. Identificación de disfunción miocárdica, edema pulmonar y causas reversibles del shock. Menor tiempo de reversión del shock y menor estancia en la UCI. Ensayos clínicos controlados 2023. La meta de saturación venosa central, sugerencia de la meta cuando el acceso central esté disponible. La evaluación continua, temperatura, extremidades, nivel de conciencia, llenado capilar y gasto urinario. Vasoactivos periféricos. La sugerencia inicial: vasoactivos periféricos antes de obtener el acceso central. Reducción del riesgo de mortalidad con un R de 0.45, es decir, te reduce el riesgo en el 55%, evita los retrasos. La seguridad bajo el riesgo de lesión por extravasación es de 2.5 y generalmente evitable mediante el acceso proximal en manos, no en pies. Elección del agente: epinefrina contra norepinefrina. La evidencia insuficiente para recomendar uno sobre el otro como primera línea. Importante, no hay evidencia suficiente para recomendar uno sobre otro. Ambos tienen prioridades vasoconstrictoras e inotrópicas. La epinefrina, disfunción miocárdica y bajo gasto. La norepinefrina en vasodilatación. Nuevas declaraciones 2026.
Timing de inicio. Razonable iniciar antes o después de 40 de administrar los fluidos en bolos de 40 mililitros por kilo. No hay beneficio claro de esperar a terminar la carga de fluidos si hay hipotensión severa. Adyuvantes. Evidencia insuficiente para el uso rutinario de angiotensina 2 o azul de metilenio. No sirve. Ventilación y objetivos de oxigenación. Titular oxígeno suplementario para alcanzar una saturación periférica de oxígeno conservadora. Recomendación conservadora. Estrategia de ventilación. Priorizar el uso de volúmenes tildales bajos y niveles de PEP adecuados para prevenir lesión pulmonar inducidas por el ventilador. El impacto clínico. La oxigenación conservadora reducir significativamente la duración de ventilación mecánica y estancia en la UCI. Metas de saturación en niños intubados, vean ustedes, del 88 al 92%. Consideraciones clave: evitar hiperoxia para minimizar el estrés oxidativo, monitorización continua de mecánica pulmonar y utilizar mascarillas o cánulas de alto flujo como puente. Ahora, nuevas metas de oxigenación de saturación entre 88 y 92%. Cambio en el paradigma hacia una oxigenación conservadora post-resucitación. Sugerencia titular oxígeno para una meta entre 88 y 92% de saturación de oxígeno en niños intubados. Evidencia basada en ensayos clínicos controlados, 2024. La reducción de la duración de la ventilación mecánica y mayor número de días libres de soporte de órganos. Riesgos de hiperoxia. Exceso de oxígeno mayor del 94% puede causar daño por radicales libres y cambios circulatorios perjudiciales. Puntos claves: fase aguda. Esta meta aplica post-resucitación durante el shock agudo. Las metas pueden ser diferentes. Excepciones: anemia severa, cardiopatía cianótica o disfunción neurológica. Las recomendaciones específicas para CDRA pediátricos derivan de la ausencia de las guías PALIC-2. Corticosteroides y manejo metabólico, soporte endocrino y equilibrio ácido-base. Hidrocortisona, sugerida para niños en choque séptico, inestabilidad cardiovascular persistente a pesar de la reanimación con líquidos y dosis de medicamentos vasoactivos. Recomendación condicionada, baja certeza de evidencia y es una recomendación 2026. Bicarbonato, evidencia insuficiente. Para recomendar el uso rutinario de tratamiento de acidemia láctica o bien de acidosis metabólica aguda. El control del rango de glucosa en sangre estable evitando variabilidad extrema. 80 riesgo de hipoglicemia, de 140 a 80 rango objetivo, ahí debe de mantenerse la glicemia, y 250 riesgo de hiperglicemia. El control estricto entre 80 y 110 no se recomienda en pacientes para el paciente de riesgo elevado por hipoglicemia grave. Nutrición temprana, iniciar terapia enteral durante las primeras 48 a 72 horas del ingreso y no se recomienda inicio rutinario de nutrición parenteral total temprana, es decir, empezar con nutrición enteral. Cambios en corticosteroides y bicarbonato, 2020 contra 2026. Shock inestable a pesar de los fluidos vasoactivos. Hidrocortisona, en el 2020 no se presentaba como una opción de tratamiento. En el 2026 se considera razonablemente usarla y no según el criterio clínico. Bicarbonato de sodio, evidencia insuficiente para recomendar el uso de acidemia metabólica por la sepsis. No sirve. Otras declaraciones: manejo de la fiebre, vitamina B, B1 y C, sugerencia de no usar rutinariamente tiamina o vitamina C. Terapias inmunes o de soporte extracorpóreo. Terapias inmunológicas. La inmunoglobulina. No se sugiere utilizar rutinariamente inmunoglobulina intravenosa en niños con choque séptico o sepsis. Es condicional. No se ha encontrado beneficio consistente en la reducción de la mortalidad pediátrica. Recambio plasmático. Terapia plasmática. Insuficiente evidencia para recomendar a favor o en contra del cambio plasmático. Considerar solo en contextos específicos de investigación en casos seleccionados según la disfunción orgánica.
Soporte extracorpóreo. Terapia de reemplazo renal. El uso de hemodiafiltración de alto volumen en comparación con volúmenes estantes si se requiere terapia de reemplazo renal continuo. Priorizar la prevención y manejo sobrecarga de líquidos de fluidos de manera severa. Ojo, sí la tienen que utilizar. La ECMO veno-arterial. Se sugiere en terapia de rescate con niños con choque séptico refractario a todas las demás intervenciones. Indicación: choque refractario y contexto de alta complejidad. Brechas de conocimiento e investigaciones futuras. Panorama de recomendaciones. La mayoría de las directrices actuales se basan en una evidencia de baja certeza, señalando un imperativo para la investigación futura. Recomendaciones nada más 5, condicionales 24 y no utilizadas 10. La necesidad urgente de ensayos clínicos aleatorizados robustos en poblaciones pediátricas es el mensaje central de esta actualización. Sin embargo, considero que desde el punto de ética es complejo aplicar ensayos clínicos aleatorizados en pacientes críticamente enfermos y más que están en choque séptico. Prioridades de investigación crítica: diagnóstico avanzado, impacto de las pruebas moleculares rápidas y biomarcadores, inmunomodulación y eficacia de esteroides, inmunoglobulinas y terapias de soporte extracorpóreo específico, optimización, determinación del tipo de fluido ideal, metas de presión arterial percentil 5/50 y resultados a largo plazo. Próximos pasos para clínicos: adaptar estas guías a los recursos de contextos locales, equidad, implementar programas de mejora de rendimiento de protocolos y participar en redes de investigación multicéntricas para generar evidencia de alta calidad. Sí estarían aplicándose los ensayos clínicos aleatorizados. Y con esto tenemos la conclusión de nuestra presentación. Nueva frontera, paquetes de rehabilitación temprana, sugerencia de implementar un paquete de rehabilitación individualizado en fase aguda, educación y evaluación. Es razonable evaluar factores de riesgo y educar a la familia sobre secuelas post-sepsis. Hay que ver secuelas a largo plazo, seguimiento y red familiar. ¿De acuerdo? Con eso concluimos nuestra presentación.